En primer lugar, quiero agradecer al doctor Gómez Olivares su invitación para participar en este simposio organizado por el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Mi nombre es Encarnación Muñoz y pertenezco al grupo de investigación Neuropatología de los Sistemas Colinérgicos de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia. La charla que les voy a dar hoy es acerca de las últimas investigaciones desarrolladas por nuestro grupo sobre los cambios en la proliferación de células en cultivo por manipulación del contenido en colinesterasas, bien por el silenciamiento de estas enzimas o por la sobreexpresión de ellas. Las colinesterasas son enzimas que hidrolizan a los ésteres de colina a mayor velocidad que a otros ésteres. Así, el sustrato fisiológico acetilcolina será hidrolizado para dar acetato y colina. En los vertebrados superiores se identifican dos tipos de colinesterasas, acetilcolinesterasa y butirilcolinesterasa, que podemos distinguir por su preferencia por el sustrato y su sensibilidad a distintos inhibidores. Así, acetilcolinesterasa hidroliza preferentemente acetilcolina. Sufre una inhibición fuerte por el inhibidor BW284C51 y es inhibida débilmente por isoMPA. En cambio, butirilcolinesterasa hidroliza mejor butiril o propiorilcolina. Es inhibida débilmente por BW284C51 y fuertemente por isoMPA. La adición de estos inhibidores a los medios de ensayo nos va a permitir evaluar la proporción de estas enzimas que tenemos en los extractos. La función mejor caracterizada para acetilcolinesterasa es la hidrólisis del neurotransmisor acetilcolina en la unión neuromuscular y en el sistema nervioso central, por lo que es muy abundante en estas localizaciones. En cambio, se desconoce el papel fisiológico de butirilcolinesterasa, aunque se ha sugerido que participa en procesos de detoxificación. Acetil y butirilcolinesterasa están codificadas por genes distintos localizados en distintos cromosomas. El gen de acetilcolinesterasa presenta distintos promotores y múltiples exones y se han descrito distintas vías de transcripción y maduración que darán lugar a diferentes RNA mensajeros maduros. Si lo observamos con detenimiento, en el extremo 5' el gen presenta varios promotores y también 3 primeros exones alternativos. Los mensajeros maduros tendrán uno de ellos. Y por el extremo 3' se han descrito 3 rutas de splicing alternativo. La combinación de las vías de maduración en 3' con las de 5' dan lugar a 9 posibles RNA mensajeros diferentes para acetilcolinesterasa. Si nos fijamos en la imagen, los exones E1A y E1C no tienen codón de inicio y no se traducen. Así, los mensajeros con estos exones tienen el codón de inicio AUG en el exón 2 y el polimorfismo de formas moleculares de acetilcolinesterasa dependerá únicamente del splicing alternativo en 3', lo que da lugar a la aparición de 6 transcritos, 2T, 2R y 2H, que darán lugar a las 3 subunidades clásicas de acetilcolinesterasa. El transcrito T genera la subunidad T. Las subunidades T pueden asociarse entre sí de modo que podemos tener monómeros, dímeros y tetrámeros de acetilcolinesterasa, los que denominaremos formas G1, G2 y G4. Además, los tetrámeros pueden generar formas heteroméricas por su unión a un tallo colagénico CoLQ o una subunidad de anclaje prima, de manera que tendremos las formas asimétricas A4, A8 o A12, dependiendo del número de tetrámeros unidos a la subunidad CoLQ, y la forma G4A, la que está unida a la subunidad estructural prima. El transcrito H genera la subunidad H, que incorpora glicosilfosfatidilinositol a su extremo C-terminal
y se puede encontrar como monómeros G1A y dímeros G2A. La A hace referencia al carácter anfifílico de estas moléculas debido a la presencia del glicolípido, que le servirá para anclarse a las membranas. La presencia del glicolípido se puede analizar por su sensibilidad a una fosfolipasa específica. Por último, el transcrito R, que conserva el pseudointrón I4, produce la subunidad R, que genera únicamente formas solubles G1H. Volviendo a las rutas de maduración, aquellas rutas de maduración que dan lugar a transcritos con el exón E1E, estos exones, este exón tenía un codón de inicio y la traducción de estos tres transcritos dará lugar a subunidades de acetilcolinesterasa que tienen una extensión en su extremo N-terminal, a las que denominaremos N-acetilcolinesterasa T, N-acetilcolinesterasa R y N-acetilcolinesterasa H. Esta secuencia amino-terminal extra tiene naturaleza hidrofóbica, por lo que puede servir para asociar a la proteína a la membrana sin necesidad de la presencia de GPI o de la subunidad prima. Estas nuevas subunidades se las relaciona con el control del ciclo celular y la apoptosis, que es clave para el proceso tumorogénico. Se ha descrito que las colinesterasas también realizan otras funciones no relacionadas con la neurotransmisión. Así, se ha determinado acetilcolinesterasa presente en tejidos no excitables como células sanguíneas, ovocitos, espermatocitos y tejido embrionario. Además, se ha observado que estas proteínas presentan otras actividades catalíticas como aril-acilamidasa. Y se ha descrito también la existencia de formas inactivas de esta proteína. Entre las funciones mediadas por mecanismos no catalíticos, se sabe que interviene en neurogénesis, embriogénesis, adhesión celular, entre otros. Y existen datos que la relacionan con el cáncer. En relación con el cáncer, todos sabemos que el cáncer es una enfermedad multifactorial debida a cambios dinámicos en el genoma. Se piensa que son más de 420 los genes cuyas mutaciones producen ocasionalmente cáncer, y todas ellas codifican proteínas. La mayoría de estas proteínas están implicadas en el control del crecimiento y la proliferación celular, en la reparación del DNA y en el control de la muerte celular por apoptosis. Y son muchas las investigaciones que sugieren una implicación de las colinesterasas en el proceso neoplásico. Así, se ha observado una expresión anormal de las colinesterasas en muchos tipos de tumores. En carcinoma de ovario y en leucemia mieloide se produce una pérdida de heterocigosidad en la región cromosómica donde se localiza el gen de acetilcolinesterasa. En otros tumores se da frecuentemente una ampliación génica de la región donde está butirilcolinesterasa. En astrocitomas se ha observado una acumulación de los mensajeros T y R de acetilcolinesterasa que es proporcional a la agresividad del tumor. Y se ha observado que un péptido derivado de la acetilcolinesterasa se comporta como un factor de crecimiento durante la hematopoiesis. En los últimos 15 años, nuestro grupo de investigación ha aportado información acerca de los efectos de las neoplasias sobre la expresión de las colinesterasas. En esta imagen observamos la proporción de formas moleculares en distintos tumores intracraneales. Como se puede observar, las variantes de acetilcolinesterasa y butirilcolinesterasa varían con el tipo de tumor, hecho que puede ayudar al diagnóstico. En tumor de mama se modifican las actividades acetilcolinesterasa y butirilcolinesterasa, pero el patrón de formas moleculares no se afecta. Sin embargo, en los ganglios linfáticos con metástasis se aprecia una fuerte caída de la actividad acetilcolinesterasa y un cambio drástico en la distribución de formas moleculares de la enzima, como puede observarse
en las metástasis desaparecen las formas asimétricas y la G4. En carcinomas de pulmón, la actividad acetilcolinesterasa disminuye en aquellos que derivan de células grandes, como se observa en la imagen, y en los que derivan de células escamosas, pero no se modifica en los adenocarcinomas. En cambio, la actividad butirilcolinesterasa se reduce en los 3 tipos de tumores. En riñón, los cambios en la expresión de las colinesterasas dependen del tipo de tumor. En los tumores papilares, las actividades acetil y butirilcolinesterasa aumentan significativamente. En cambio, en los niveles de mensajero solamente se observa un aumento significativo para la butirilcolinesterasa en el caso de los tumores de tipo papilar. En los tumores de colon y recto disminuyen las actividades acetil y butirilcolinesterasa, así como los niveles de los transcritos de acetilcolinesterasa, pero sobre todo el de butirilcolinesterasa, que disminuye más de 1000 veces. También cambia el patrón de formas moleculares, sobre todo las de acetilcolinesterasa. Como podemos observar en el caso de la acetilcolinesterasa en tumores de colon, disminuyen las formas asimétricas y también caen sobre todo la forma G4A. De forma general, lo que podemos decir es que en cuanto a los componentes moleculares de acetil y butirilcolinesterasa, en los tumores investigados, las formas más abundantes de acetilcolinesterasa en tumores son la G1A y G2A, con restos de GPI que las anclan a las membranas. Y para butirilcolinesterasa, la forma más abundante será la G4H. Puede pensarse que el cambio en la actividad de las colinesterasas observado en los tumores es una consecuencia del tumor más que la causa de la transformación neoplásica. Sin embargo, en los agricultores expuestos a pesticidas organofosforados, inhibidores de las colinesterasas aumentan la probabilidad de padecer leucemias o gliomas, lo que sugiere una relación causa-efecto entre la sobreexpresión de las colinesterasas que tiene lugar para contrarrestar su inhibición y la transformación neoplásica. La aparición de tumores de mama en ratas intoxicadas con malatión reafirma la hipótesis anterior. Además, un nivel bajo de acetilcolinesterasa se correlaciona con una menor tasa de supervivencia en algunos tipos de tumores. Las anomalías observadas en los genes que codifican las colinesterasas en leucemias y en tumores de células neurales, junto a la relación entre la expresión de acetil y butirilcolinesterasa y la apoptosis, han llevado a sugerir que los genes de las colinesterasas se comportan como supresores de tumores. Podríamos preguntarnos entonces qué vías están implicadas en los efectos de las colinesterasas sobre el cáncer, la proliferación celular o la apoptosis. La respuesta va a depender del tejido y del tipo de colinesterasa que se exprese en ese tejido. En relación a la proliferación celular, puede que, al igual que en tejidos embrionarios, las colinesterasas actúen como reguladores de la división o diferenciación. Un descenso en la actividad acetilcolinesterasa producirá un aumento en la disponibilidad de acetilcolina, lo que favorecerá la sobreestimulación colinérgica y la proliferación celular. Esto explica la menor actividad acetilcolinesterasa observada en tumores de pulmón, colon y nódulos linfáticos y el aumento de la concentración de acetilcolina analizado en los tumores de pulmón. En cambio, se ha descrito que la acetilcolinesterasa R tiene un efecto inductor de la proliferación celular. En células de glioblastoma, la sobreexpresión de acetilcolinesterasa R aumenta la proliferación celular a través de la activación de la proteína quinasa C. Esta acción no se debe a la hidrólisis de acetilcolina, ya que estas células carecen de los receptores de acetilcolina y no la ejercen otras variantes de la proteína. Se ha demostrado que en estas células acetilcolinesterasa R
forma complejos ternarios con la proteinquinasa C y la proteína de andamiaje RAC1, lo que estimula la fosforilación de la proteinquinasa C epsilon. En cambio, en otras células, la acetilcolinesterasa tendría un efecto proapoptótico, de manera que su silenciamiento podría producir a una parada de la apoptosis. En este sentido, se postula que la acetilcolinesterasa sería necesaria para la interacción entre APAF1 y citocromo C. El citocromo C provoca un cambio conformacional en APAF1 que le lleva a formar el apoptosoma y a la activación de caspasa 9, encargada de activar la cascada de caspasas que llevan a la muerte celular. También hay evidencias de que la expresión de la acetilcolinesterasa asociada a apoptosis está relacionada con la activación de las proteinquinasas activadas por estrés. En este sentido, durante la apoptosis inducida por etopósido, se observa un aumento de la fosforilación de C-Jun-N-terminal quinasa, así como de su factor de transcripción C-Jun, junto con un aumento de la acetilcolinesterasa. Este aumento de acetilcolinesterasa se elimina administrando un inhibidor de C-Jun-N-terminal quinasas o de un siRNA contra el mensajero de esta proteína. En los últimos años se ha descrito que la variante N extendida de la acetilcolinesterasa T tiene un papel proapoptótico que no presentan otras variantes, por lo que es independiente de la actividad. En células corticales primarias, la apoptosis inducida por N-acetilcolinesterasa T es suprimida por siRNAs dirigidos contra el mensajero de la N-acetilcolinesterasa T. Se desconoce el mecanismo por el que la sobreexpresión de la enzima induce la apoptosis, aunque se ha sugerido que están implicadas las quinasas GSK3, Aurora y GAC. Nuestra hipótesis de trabajo considera que acetil y butirilcolinesterasa están implicadas en el control de la proliferación celular, la diferenciación y la apoptosis, donde ejercen un papel que dependerá de las variantes de la enzima que se expresen en cada tejido. Los objetivos de esta línea de investigación son, por una parte, estudiar las colinesterasas en cultivos de células tumorales de colon. El uso de los cultivos celulares nos permite la manipulación de la expresión de las colinesterasas. Y por otra parte, investigar los efectos del silenciamiento y de la sobreexpresión de los genes de las colinesterasas sobre la proliferación celular, diferenciación y apoptosis. Los datos obtenidos se compararán con los resultados previos que tenemos de muestras de colon. Como modelos de células tumorales de colon, hemos seleccionado las líneas CACO2 y HD29. Ambas son de adenocarcinoma colorectal humano y de la colección americana de cultivos tipo. Tienen una morfología epitelial y crecen en monocapa. En cuanto a la caracterización de estos tipos celulares, las células CACO2 mostraron baja actividad acetilcolinesterasa y todavía menor actividad butirilcolinesterasa. En las células HT29 la actividad acetilcolinesterasa fue prácticamente inapreciable y no fuimos capaces de detectar butirilcolinesterasa, por lo que decidimos reservar esta línea para las pruebas de sobreexpresión. Los perfiles de formas moleculares de acetilcolinesterasa de las células CACO2 solo mostraron formas G2A y G1A, al igual que las células de tumores de colon. Los niveles de los mensajeros de acetil y butirilcolinesterasa en células CACO2 se analizaron por RT-PCR a tiempo real, observando que las células tienen principalmente el mensajero H, que es el que produce las formas con GPI que predominan en estas células, y niveles más bajos del R y el T. Los niveles del mensajero de butirilcolinesterasa fueron inapreciables, lo que coincide con el fuerte descenso de actividad butirilcolinesterasa en los tumores de colon. En
las células HT29, los niveles de los mensajeros de acetilcolinesterasa fueron muy bajos, unas 200 veces más bajos que en colon humano sano y casi 50 veces menores que los de muestras de carcinomas de colon y de la línea CACO2. Además, en estas células, el mensajero más abundante de acetilcolinesterasa es ahora el R, seguido del T y el H. Puede que el mensajero R dé lugar a formas inactivas y el descenso del mensajero H respecto a CACO2 sea el responsable de la baja actividad acetilcolinesterasa de estas células. El mensajero de butirilcolinesterasa no está presente en estas células o a niveles despreciables, al igual que ocurría con las células CACO2. Para silenciar a las colinesterasas diseñamos unos siRNA generales dirigidos hacia la zona común de todos los mensajeros de acetilcolinesterasa y también un siRNA contra el mensajero de butirilcolinesterasa, pero este último no lo llegamos a utilizar debido al bajo nivel de expresión del mensajero de esta enzima. La efectividad del silenciamiento se comprobó midiendo la actividad enzimática y los niveles de los mensajeros de acetilcolinesterasa por PCR a tiempo real. Después de 2, 3 y 4 días tras la transfección de las células CACO2 con los siRNA frente a acetilcolinesterasa, se analizaron los niveles de los mensajeros H, R y T. En las barras, la zona de color más intenso corresponde a la cantidad de mensajero que queda con respecto al control de las células no tratadas. El mayor descenso se observó para el transcrito H, que llegó a ser del 70% en el día 3. Con respecto a la actividad acetilcolinesterasa, el efecto más acusado del silenciamiento se observó 5 días después del tratamiento con el siRNA2. En este caso, la actividad disminuyó un 90% respecto al control. A pesar de la baja actividad de la muestra silenciada, fuimos capaces de analizar los perfiles de sedimentación que resultaron ser similares a los de la muestra control, aunque con una actividad mucho menor. La proliferación celular se siguió mediante ensayos con MTT, de manera que la absorbancia del formazán producido es directamente proporcional al número de células. Como se puede comprobar en la gráfica, ninguno de los siRNA utilizados modificó significativamente la proliferación. Podemos concluir que el silenciamiento de acetilcolinesterasa no afecta a la proliferación de las células CACO2. Nuestro siguiente objetivo fue investigar los efectos de la sobreexpresión de los mensajeros de acetilcolinesterasa sobre la proliferación celular, diferenciación y apoptosis. Para la sobreexpresión de acetilcolinesterasa se utilizó un plásmido comercial que contiene la secuencia codificadora de la variante E4-E5 que codifica para acetilcolinesterasa H. En primer lugar, amplificamos el plásmido en células competentes DH5-alfa de Escherichia coli. Después de la transformación y el cultivo, purificamos el plásmido y para comprobar si el plásmido purificado contenía la secuencia, realizamos una PCR y una electroforesis en gel de agarose. Para la PCR se utilizaron unos cebadores diseñados por nosotros, que son los que aparecen en rojo, que dieron un producto de amplificación de 273 pares de bases, que era el tamaño esperado. También se utilizó una combinación de los nuestros con los suministrados por la casa comercial, que aparecen en negro. Una de las combinaciones no dio señal, probablemente por su elevada longitud, y la otra mostró un tamaño acorde con que el plásmido solo contiene la región de la secuencia codificadora. Para la sobreexpresión se utilizó como agente transfectante turbofectina. Después de formar los complejos turbofectina-DNA, se añadieron a las células para que los incorporaran por endocitosis. Para los experimentos de diferenciación y de apoptosis, como agente inductor de la diferenciación, se utilizó butirato sódico y para la apoptosis, etoposido, un inhibidor de las topoisomerasas. En ambos casos, en ausencia
o presencia de BW284C51, un inhibidor reversible e inestable de acetilcolinesterasa. Para optimizar la sobreexpresión se ensayaron distintas relaciones de turbofectina DNA y distinta cantidad de células sembradas por pocillo. La sobreexpresión fue más eficiente para 10.000 células por pocillo y una relación de 2 microlitros de turbofectina por microgramo de DNA. Para 150 nanogramos de DNA, la transfección con el plásmido supuso un aumento de 1.500 veces la actividad acetilcolinesterasa. Cuando medimos la viabilidad celular, observamos que la expresión de acetilcolinesterasa no producía cambios significativos en el número de células, lo que indica que la presencia del plásmido no afecta a la supervivencia de las células HT29. En cuanto al efecto de la sobreexpresión de acetilcolinesterasa sobre la diferenciación celular, en una primera aproximación se indujo la diferenciación con butirato de las células HT29 y se comprobó que en presencia de butirato las células dejan de dividirse. Se observa que no aumenta la absorbancia en los ensayos con MTT y se diferencian, como se aprecia por el aumento de actividad fosfatasa alcalina. Es bien sabido que el butirato que se produce en el colon por fermentación microbiana estimula el crecimiento de las células epiteliales normales, pero en cambio inhibe la proliferación e induce la diferenciación en las células tumorales. Cuando medimos la actividad acetilcolinesterasa en células diferenciadas con butirato, observamos un ligero aumento de la actividad acetilcolinesterasa que es más acusado cuando el cultivo contiene el inhibidor BW. De esta manera podemos concluir que la diferenciación celular induce una ligera expresión de acetilcolinesterasa. Cuando la diferenciación con butirato se realizó en células que sobreexpresaban acetilcolinesterasa, se observó un aumento más acusado de la actividad acetilcolinesterasa por la diferenciación que el que muestran las células sin el plásmido. Pero en cambio, la sobreexpresión de acetilcolinesterasa por sí sola no es suficiente para inducir diferenciación, como demuestran los valores estables de actividad fosfatasa alcalina. De modo similar a lo que pasa en las células HT29, la diferenciación con butirato de las células CACO2 produjo un aumento importante de la actividad acetilcolinesterasa, mientras que la sobreexpresión de acetilcolinesterasa no induce diferenciación ni tampoco afecta a las células que ya están diferenciadas con butirato. Tampoco se observó ningún efecto significativo sobre la proliferación. Nuestro siguiente objetivo fue abordar la relación entre la expresión de acetilcolinesterasa y la apoptosis. Comenzamos por analizar el efecto de distintas concentraciones de topósido sobre la viabilidad celular, para así seleccionar la concentración más adecuada para abordar los experimentos de apoptosis. Podemos ver cómo 2 y 3 días después del tratamiento con etopósido, el número de células se redujo drásticamente. 3 días después del tratamiento con etopósido 20 micromolar, solo sobreviven poco más del 20% de las células. Seleccionamos 20 micromolar como la concentración óptima y hacer ensayos a distintos días. Para inducir apoptosis, las células fueron tratadas con etopósido 20 micromolar. Como era de esperar, etopósido inhibió la proliferación celular y a partir del día 4 se observa una disminución en el número de células. La presencia de BW, un inhibidor reversible de acetilcolinesterasa, no fue capaz de impedir que las células entraran en apoptosis. No se observaron cambios significativos en la actividad acetilcolinesterasa de las células tratadas con etopósito respecto al control, a diferencia de lo que sugieren otros autores que indican que la entrada en apoptosis va acompañada de un aumento de actividad acetilcolinesterasa. Con respecto al efecto de la apoptosis sobre los niveles de los mensajeros de acetilcolinesterasa, todos los mensajeros aumentaron con los días de incubación en presencia de etopósito 20 micromolar.
Además, en las células tratadas 3 días con etopósido, que aparece en rojo, el mensajero más abundante pasó a ser el T seguido del R y del H. Además, etopósido produjo un aumento de la expresión de todos los mensajeros respecto a los controles sin etopósido. Sobre todo lo hizo para RNA mensajero de la acetilcolinesterasa T, que aumentó casi 20 veces. Este aumento importante que se observa en los mensajeros, pero no en la actividad enzimática, podría deberse a que se estén sintetizando formas inactivas de acetilcolinesterasa, o bien a que la proteína sintetizada es rápidamente degradada debido a la activación de las caspasas características de la apoptosis. También estudiamos el efecto de la inducción de la apoptosis en células que sobreexpresan acetilcolinesterasa. Para ello, transfectamos algunas células con el plásmido y unas 6 horas después tratamos con etopósido 20 micromolar. Como era de esperar, el etopósido inhibió la proliferación celular tanto en las células control como en las que sobreexpresaban acetilcolinesterasa. En cuanto a la actividad acetilcolinesterasa, solo se observó un aumento de la actividad 4 días después del tratamiento con etopósito en las células que sobreexpresaban acetilcolinesterasa, pero no fuimos capaces de verlo en las células control. A pesar de que estudios histológicos anteriores habían sugerido que las células en apoptosis van acompañadas de un aumento de la actividad acetilcolinesterasa, si bien es cierto que ellos solo identificaron a la proteína por tinción histológica o por inmunofluorescencia. Como ya comentamos antes, podría ocurrir que parte de la acetilcolinesterasa se estuviese sintetizando en forma inactiva. En un intento por resolver si la apoptosis induce un aumento en la expresión de acetilcolinesterasa, se realizaron estudios de inmunofluorescencia indirecta con anticuerpos frente a acetilcolinesterasa. Al microscopio de contraste de fase, las células HT29 cultivadas en condiciones estándar muestran una morfología de células no polarizadas y se observan agregados con células en estrecho contacto. El inmunoteñido con un anticuerpo antiacetilcolinesterasa muestra muy baja señal, como corresponde a los bajos niveles de mensajeros y de actividad que presentan estas células. La fluorescencia con DAPI reveló núcleos muy grandes. Las células tratadas con etopósido aumentan de tamaño y adquieren forma de huso, un cambio que es típico de estas células cuando se induce apoptosis. El inmunoteñido para acetilcolinesterasa se hizo más intenso en las células tratadas con etopósido y la señal apareció concentrada en el núcleo. Podría ocurrir que la apoptosis indujera aumento en la cantidad de los mensajeros de acetilcolinesterasa y también de la síntesis de acetilcolinesterasa, pero parte de ella podría ser rápidamente degradada y toda la proteína o algunos de los fragmentos proteolíticos enviados al núcleo. En este sentido, se ha reportado la presencia de una acetilcolinesterasa de 55 kilodaltons en el núcleo que procede de la transformación proteolítica de las subunidades de 68 kilodalton y que durante la apoptosis estas dos proteínas se acumulan en el núcleo. Las conclusiones más relevantes de estos trabajos son que el tratamiento con siRNA frente a acetilcolinesterasa fue eficiente en bajar los niveles de todos los mensajeros de acetilcolinesterasa y la actividad acetilcolinesterasa también. Pero el silenciamiento de acetilcolinesterasa no afectó a la viabilidad de las células CACO2. La transfección con plásmidos conteniendo la secuencia codificadora de la acetilcolinesterasa H fue eficiente en la sobreexpresión de esta proteína tanto en células HT29 como en CACO2, pero la sobreexpresión de acetilcolinesterasa no produjo cambios significativos en la proliferación de las células HT29 y CACO2. La diferenciación con butirato sódico aumentó la actividad acetilcolinesterasa, pero en cambio la sobreexpresión de acetilcolinesterasa H no fue capaz de inducir diferenciación en estas células. Por último, la apoptosis inducida por etopósido en células HT29 produjo un aumento importante
de todos los mensajeros de acetilcolinesterasa, sobre todo del que codifica a la acetilcolinesterasa T, que pasó a ser el más abundante en las células apoptóticas. En cambio, solo se observa un ligero aumento de la actividad acetilcolinesterasa. Los estudios con inmunofluorescencia mostraron un aumento de inmunoteñido de acetilcolinesterasa de las células en apoptosis, que podrían deberse bien a proteínas inactivas o a fragmentos proteolíticos que se concentran en el núcleo. Estos trabajos se han realizado gracias a la colaboración de Cecilio Vidal, Javier Campoy y Fernanda Montenegro de nuestro grupo de investigación y de Cristina Luengos, Laura Campillo y Ana Belén Arroyo y Patricia Espinosa, que realizaron con nosotros sus trabajos fin de máster. Nuestra experiencia con colinesterasas en el trabajo con cultivos celulares y la disponibilidad en los servicios de nuestra universidad de la línea GG2 de carcinoma de hígado humano son la base de la colaboración que mantenemos con el grupo del doctor Gómez Olivares y de la doctora Margarita Díaz, dentro de la cual recibimos al estudiante de doctorado David Villeda para que pudiese continuar aquí sus estudios sobre el síndrome metabólico en esta línea celular, muy utilizada en estudios metabólicos y de hepatotoxicidad. Muchas gracias de nuevo, José Luis, por la invitación para participar en este simposio.